La guerra que comenzó a finales de febrero de 2026, con Irán de un lado e Israel y Estados Unidos del otro, puede haber sido una sorpresa para muchos, pero no surgió de repente. Se ha desarrollado a partir de muchos años de tensión, desconfianza y conflicto en Medio Oriente. Las relaciones entre Irán e Israel eran hostiles desde hace décadas, y Estados Unidos llevaba mucho tiempo involucrado en la región como potencia militar y política. A mediados de la década de 2020, estas tensiones llegaron a un punto donde muchos creían que una guerra mayor era cada vez más posible. El conflicto creció principalmente por el programa nuclear de Irán. Irán declaró que sus actividades nucleares tenían fines civiles, como la energía y la investigación científica. Sin embargo, Israel y varios gobiernos occidentales argumentaron que el programa podría permitir que Irán construyera armas nucleares. Israel consideraba la posible posesión de armas nucleares por parte de Irán como una amenaza directa a su seguridad. Han reiterado que no permitirán que Irán desarrolle esas armas. Durante años, se habían llevado a cabo intentos diplomáticos para resolver esta disputa, y se habían hecho acuerdos que luego fueron abandonados, con negociaciones que a menudo se rompían por las sanciones, cuestiones de seguridad regional y la verificación de las reglas. Al mismo tiempo, el conflicto entre Irán e Israel se desarrollaba cada vez más a través de medios indirectos, en lugar de una guerra abierta. Esto incluyó ciberataques, operaciones de inteligencia y ataques a instalaciones vinculadas a los programas nucleares y militares de Irán. La rivalidad también se mostró mediante aliados en otros países. Irán había establecido fuertes lazos con varias organizaciones armadas en Medio Oriente, incluyendo a Hezbollah en Líbano y a varias milicias en Irak y Siria. Irán solía describir a estos grupos como aliados regionales. Israel y Estados Unidos los consideraban representantes iraníes que ampliaban la influencia de Teherán en la región. Durante algún tiempo, Israel había estado llevando a cabo operaciones militares contra objetivos vinculados a Irán en Siria y otros lugares. Y ha habido intercambios de cohetes, disparos y ataques con drones entre Israel y grupos asociados con Irán, con ambas partes acusándose mutuamente de prepararse para una confrontación mayor. Dentro de Irán, el gobierno ha estado enfrentando presiones económicas, agravadas por las sanciones internacionales. Estas sanciones fueron implementadas por varios países debido al programa nuclear de Irán y sus actividades en la región. Como resultado, la economía iraní ha tenido dificultades, lo que ha llevado a periodos de protestas y tensión política dentro del país. Para principios de 2026, Medio Oriente ya se encontraba en una situación de seguridad frágil e inestable. Las fuerzas militares en la región estaban en máxima alerta, y los gobiernos de todo el mundo seguían de cerca el enfrentamiento entre Irán, Israel y Estados Unidos. Así que tal vez los acontecimientos que siguieron eran realmente inevitables. Bienvenidos a Guerras del Mundo. El 28 de febrero, siguiendo la orden del presidente Trump, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra varios sitios en Irán. Esta campaña fue llamada Operación León Rugiente por Israel y Operación Furia Épica por Estados Unidos. Los ataques aéreos iniciaron el sábado a las 9:45 a.m., primer día de la semana laboral. En Irán, los objetivos principales eran atacar bases de misiles iraníes, centros de mando militar, edificios gubernamentales e infraestructura relacionada con lo nuclear. Los objetivos incluían Teherán, Isfahán, Qom,
Kermanshah y Karash. La operación usó misiles estadounidenses, drones y aviones de combate israelíes, además de drones de ataque unidireccionales de bajo costo en combate. Por primera vez, uno de los objetivos principales fue el distrito de la calle Pasture, en Teherán, donde normalmente residía el ayatolá Ali Jamenei, el segundo líder supremo de Irán. Esta zona también alberga el Palacio Presidencial y el Consejo de Seguridad Nacional. Primeros informes señalaron que al menos 7 misiles impactaron la zona, y funcionarios estadounidenses confirmaron que los ataques se coordinaron con el gobierno de Estados Unidos. La Fuerza Aérea de Israel también anunció que había atacado 500 sitios militares en el oeste y centro de Irán, enfocándose en lanzamientos de misiles y sistemas de defensa aérea. Utilizando aproximadamente 200 aviones de combate, esta operación marcó la campaña de ataques aéreos más grande en la historia de la Fuerza Aérea de Israel. En solo 24 horas, Israel lanzó más de 1.200 bombas, atacando ubicaciones estratégicas y embarcaciones navales iraníes. Entre el armamento usado estaba el nuevo misil balístico aire-aire Black Sparrow, lanzado desde aviones F-15. Además de los ataques aéreos, Israel llevó a cabo ciberataques coordinados contra la infraestructura iraní, medios de comunicación y aplicaciones móviles, enviando mensajes que alentaban a los ciudadanos iraníes a levantarse contra su gobierno. Una de las aplicaciones atacadas fue la popular aplicación de oraciones Calendario Badi Sabah, que cuenta con más de 5 millones de descargas. La aplicación fue hackeada para enviar notificaciones push en persa, instando al personal militar y a los ciudadanos a desertar, deponer las armas y unirse a las fuerzas de oposición, con mensajes como «La ayuda ha llegado» y «Es hora de rendir cuentas». Después de los ataques iniciales, Israel declaró un estado de emergencia debido a preocupaciones sobre una posible represalia de Irán. Se activaron sirenas en todo el país, mientras el gobierno aconsejaba a los ciudadanos permanecer en áreas protegidas. El ministro de Salud israelí movió las operaciones hospitalarias al subsuelo, e Israel pidió a los iraníes cercanos a sitios militares evacuar de inmediato, advirtiendo, cito, «Su presencia en estas áreas pone en riesgo su vida». Trump advirtió que vidas estadounidenses podrían estar en riesgo. Más tarde, el 28 de febrero se informó que el cuerpo del líder supremo, Ali Jamenei, había sido descubierto. Al día siguiente, la televisión estatal iraní confirmó su asesinato, informando que ocurrió en su oficina. La esposa de Jamenei, Manshuri Jorjaste Bagazadeh, murió 2 días después a causa de las heridas sufridas en el ataque. Después de que esta primera ronda de ataques fuera considerada un éxito, tanto el presidente Trump como Benjamín Netanyahu publicaron declaraciones en video anunciando que Israel y Estados Unidos habían lanzado ataques contra Irán con el objetivo de, cito, eliminar la amenaza existencial. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán inició una rápida campaña de represalia en todo Medio Oriente. Llamaron a su respuesta Operación Promesa Verdadera. 4. Horas después de los ataques, fuerzas iraníes lanzaron misiles contra Israel, impactando ciudades como Tel Aviv y Haifa. En los días siguientes, hubo varios bombardeos adicionales con misiles como parte de una represalia más amplia. Pese a que los sistemas de defensa aérea israelíes interceptaron varios misiles, algunos impactaron zonas urbanas y causaron víctimas civiles. La ofensiva bien coordinada también tuvo como objetivo una variedad de instalaciones estratégicamente significativas en todo el Golfo Pérsico, con especial énfasis en sitios de alto valor en Israel, y en una multitud de bases militares estadounidenses ubicadas en Jordania, Kuwait, Bahrein, Qatar, Irak, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Pero el asalto iraní no solo fue contra objetivos militares. También se extendió a infraestructura civil,
como aeropuertos y principales puertos marítimos en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Omán, poniendo en peligro la seguridad de los viajes aéreos civiles y las operaciones marítimas en toda esta región crítica. En Dubái y Abu Dhabi, turistas en pánico corrieron para encontrar seguridad, mientras misiles iraníes cruzaban ominosamente el cielo nocturno, buscando refugio en hoteles, centros comerciales y refugios subterráneos. Estos lugares lujosos se transformaron en escenas de caos. En cuestión de días, hubo una escalada notable y peligrosa cuando Irán emitió un ultimátum que llevó al cierre sin precedentes del estrecho de Hormuz, un corredor marítimo vital responsable de una parte significativa de los envíos de petróleo y gas del mundo. Este cierre causó una interrupción inmediata y generalizada del suministro internacional de energía, elevando los precios del petróleo e intensificando la preocupación de actores económicos globales. Mientras la crisis aumentaba, Hezbollah, la organización militante libanesa, mostró su apoyo a Irán tras el asesinato de Ali Khamenei. Este acontecimiento complicó aún más la ya inestable situación regional, introduciendo a más actores en el conflicto en desarrollo y aumentando el potencial de una guerra más amplia en todo Medio Oriente. La guerra provocó reacciones generalizadas de gobiernos de todo el mundo, y la mayoría de los países respondieron con cautela y pidieron moderación. Los aliados occidentales de Estados Unidos, incluidos países de Europa y socios como Canadá y Australia, en general han mostrado su apoyo. La postura estadounidense e israelí de que las actividades militares y nucleares de Irán representaban una grave amenaza para la seguridad internacional. Sin embargo, incluso entre estos países que han mostrado su apoyo, los líderes han enfatizado que el conflicto no debe escalar a una guerra regional más amplia y han instado repetidamente a realizar esfuerzos diplomáticos para estabilizar la situación. El primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, considerado aliado de Estados Unidos, rechazó inicialmente que se usaran bases británicas como Diego García y RAF Fairford en los ataques contra Irán. Declaró que el asesoramiento legal indicaba que una acción preventiva probablemente sería ilegal según el derecho internacional. Sin embargo, después autorizó el uso defensivo limitado de estas bases tras ataques iraníes que amenazaron a británicos y aliados en Medio Oriente. Esta decisión ha enfrentado fuertes críticas de Donald Trump. En toda Europa, la reacción ha sido más mixta y cautelosa. Muchos gobiernos europeos han evitado tomar partido firmemente por alguno de los dos lados, enfocándose en cambio en la necesidad de desescalar y negociar. Los líderes europeos temen las consecuencias del conflicto, como la interrupción energética global y el alza en los precios del petróleo, y la posibilidad de una crisis humanitaria o movimientos de refugiados si los combates se extienden por todo Medio Oriente. Como resultado, la diplomacia europea se ha centrado principalmente en intentar calmar las tensiones y reabrir los canales diplomáticos. Rusia y China criticaron los ataques a Irán y exigieron alto al fuego inmediato y retorno a negociaciones. Ambos gobiernos argumentan que los ataques militares corren el riesgo de desestabilizar toda la región y violar el derecho internacional. Aunque ambos apoyan políticamente a Irán en foros internacionales, ninguno ha mostrado intención de involucrarse militarmente en el conflicto. En cambio, se han enfocado en declaraciones diplomáticas y discusiones dentro de organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas. En Medio Oriente, las reacciones han sido particularmente complejas, porque muchos países temen verse involucrados directamente en el conflicto. Estados del Golfo como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Omán han expresado una seria preocupación por la escalada porque sus territorios albergan infraestructura petrolera importante y, en algunos casos, bases militares estadounidenses. Estos gobiernos temen que represalias por parte de Irán puedan tener como objetivo su territorio o interrumpir las rutas de navegación en el Golfo Pérsico. Otras potencias regionales, como Turquía y Egipto,
han pedido moderación y advertido que un conflicto prolongado desestabilizaría la región. La reacción global ante la guerra con Irán ha sido dividida, pero con preocupación compartida por la escalada del conflicto. Y mientras algunos países apoyan a Estados Unidos e Israel, otros condenan los ataques contra Irán. Muchos gobiernos buscan ser neutrales y promover la diplomacia. De cualquier manera, la principal prioridad internacional ha sido evitar que el conflicto se expanda a una guerra regional o global mucho mayor. Las primeras 72 horas de esta guerra transformaron un ataque aéreo sorpresivo en una guerra regional de varios países, con intercambios de misiles en todo el Medio Oriente y consecuencias económicas globales importantes. Como en muchos conflictos modernos, la población civil sintió rápidamente los efectos de la guerra. Ataques aéreos, ataques con misiles y daños a la infraestructura crearon riesgos y dificultades para la gente común, algunos de los cuales se suponía que estaban disfrutando de unas vacaciones. En Irán, los primeros ataques destruyeron varias zonas y organizaciones de derechos humanos reportaron numerosas muertes civiles en ataques a sitios militares y gubernamentales. Uno de los incidentes que atrajo atención internacional fue un ataque que, según informes, afectó una escuela de niñas en Minab y causó la muerte de varios niños. Este incidente provocó fuertes críticas de varios gobiernos y llamados a una investigación sobre las circunstancias del ataque. Los civiles en Israel también enfrentaron peligro tanto por ataques con misiles como con cohetes. Los sistemas de alerta sonaban con frecuencia en algunas zonas, y los residentes tenían que buscar refugio durante los ataques. Aunque el sistema de defensa aérea de Israel interceptó muchos proyectiles, la amenaza constante causaba estrés y miedo en la población. Las personas que viven cerca de bases militares o infraestructura estratégica en otros países también experimentaron preocupaciones similares. Las comunidades cercanas a bases de Estados Unidos o puertos importantes temían que sus ubicaciones pudieran convertirse en objetivos si los combates continuaban. Los efectos económicos del conflicto añadieron otra capa de dificultad. Interrupciones en envíos y producción de energía elevaron los precios globales de petróleo y gas. Estos cambios han afectado economías mucho más allá de Medio Oriente y han creado incertidumbre en los mercados internacionales. Para los civiles de toda la región, la guerra ha traído una combinación de peligro físico, presión económica e incertidumbre sobre el futuro. En menos de una semana, la guerra ha escalado a un ciclo de ataques y contraataques. Las fuerzas israelíes y estadounidenses han atacado la infraestructura militar iraní, mientras que Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra instalaciones militares e israelíes en toda la región. Los analistas militares difieren sobre el equilibrio estratégico del conflicto. Algunos creen que los ataques iniciales han debilitado componentes críticos del sistema militar de Irán, incluyendo sus defensas aéreas y las instalaciones relacionadas con los programas de misiles y nucleares. Otros argumentan que Irán todavía tiene un arsenal de misiles significativo y la capacidad de mantener operaciones de represalia durante un periodo prolongado. Los líderes políticos han dado diferentes estimaciones sobre la duración del conflicto. Los funcionarios israelíes sugieren que la guerra podría continuar durante varias semanas o meses, mientras persiguen sus objetivos militares, mientras que los líderes iraníes han expresado su determinación de resistir durante el tiempo que sea necesario. Los esfuerzos en la diplomacia internacional continúan, con gobiernos de todo el mundo tratando de evitar una mayor escalada. Muchos líderes están preocupados de que el conflicto pueda empeorar si más países se involucran directamente. El resultado final de la guerra sigue siendo incierto. Los combates ya han provocado una pérdida significativa de vidas, daños extensos a la infraestructura y alteraciones en los mercados globales. Y la situación evoluciona día a día. La guerra de Irán de 2026
es uno de los conflictos más importantes de la década, y se prevé que sus efectos impacten Medio Oriente y otros lugares por años. En esta etapa, solo podemos observar y especular sobre las futuras implicaciones de este conflicto para el mundo en general. Gracias por ver el video de hoy. Si te pareció informativo, por favor deja un like o un comentario aquí abajo. Todo nuestro contenido es realizado por humanos, desde la investigación hasta la narración, sin usar inteligencia artificial. Si quieres apoyar nuestro canal, suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones del próximo video de Guerras del Mundo. Gracias por vernos.